Hoy Kevin Álvarez es uno de los mejores laterales del fútbol mexicano, campeón con Pachuca y América, 2 veces reconocido como el mejor en su posición, seleccionado nacional y mundialista en Qatar 2022. A su corta edad ya puede presumir una carrera que muchos apenas sueñan, pero lo que pocos saben es que todo este camino de éxito tiene un origen muy distinto al que muchos imaginan. Porque antes de las luces, antes de los trofeos, antes de los cánticos en el Azteca, hubo un momento que marcó su vida para siempre. Un hecho que lo obligó a madurar de golpe y que transformó el fútbol en algo más profundo que solo un deporte. Desde entonces no jugó solo por gusto, jugó con una razón, con un porqué. Hizo una promesa cuando era niño, de esas que no se gritan pero que se llevan clavadas en el alma. Y ese pacto fue el motor que lo impulsó a dejar su casa a los 10 años, a resistir el olvido en las fuerzas básicas, a superar cada golpe y a cumplir con lo que se propuso. Esta es la historia de Kevin Álvarez, un futbolista que encontró en el dolor una motivación y que convirtió esa motivación en títulos, en logros, en historia. Kevin Naín Álvarez Campos nació el 15 de enero de 1999 en Colima, Colima. Creció en una familia sencilla, donde el fútbol no era solo un pasatiempo, era una rutina familiar. Su papá, Felipe de Jesús, era quien organizaba los entrenamientos con Kevin y sus hermanos. No importaba si llovía o si hacía calor, ahí estaban todos en la cancha, conviviendo entre risas y balones. Al principio, el actual jugador del América no era el más apasionado por el fútbol, incluso le costaba engancharse, pero su papá, con paciencia y dedicación, fue sembrando en él ese gusto. Poco a poco, más que una obligación, se convirtió en algo suyo, en algo que compartía con su padre, su familia y su infancia. Pero todo cambió de golpe un 3 de septiembre del 2006. En plena tarde, durante un partido informal en la Unidad Deportiva Gil Cabrera, un rayo cayó repentinamente en el campo, sin tormenta, sin aviso. Le pegó directo a su papá justo cuando iba por un balón perdido. Fue trasladado al hospital, pero ya nada se pudo hacer. Felipe de Jesús Álvarez falleció en el trayecto. Kevin tenía apenas 7 años. A esa edad, las palabras no alcanzan para entender la partida de un ser querido. Mucho menos cuando se trata del padre que jugaba contigo todos los días, que te entrenaba, que te impulsaba. Su madre, con 3 hijos pequeños, tuvo que tomar las riendas. Lo explicó todo con la claridad que pudo, sin ocultar la verdad. Fue ahí donde Kevin miró al cielo y se prometió a sí mismo que iba a lograrlo, que el fútbol, ese que jugaba en familia, ahora iba a ser su camino, su forma de honrar a quien lo formó, a quien lo alentó y a quien ya no estaba. Esa promesa fue lo que lo empujó a dejar su casa a los 10 años, a mudarse a Hidalgo, a probar suerte en las fuerzas básicas del Pachuca. No sabía lo que le esperaba, solo sabía que no podía fallarle a su palabra. Llegar a Pachuca siendo un niño no fue nada fácil. Kevin tenía apenas 10 años cuando dejó Colima, a su mamá, a sus hermanos y todo lo que conocía. La ilusión era enorme, pero el peso emocional también. Ahora estaba solo, en una ciudad nueva, con otros niños que también soñaban con llegar, pero que no todos sobrevivían al proceso. Y Kevin lo sintió, lo vivió en carne propia. Durante sus primeros años en fuerzas básicas, lo dejaron de tomar en cuenta. Le decían que estaba muy chico, que necesitaba crecer, que aún no estaba listo. El fútbol dejó de ser divertido. Ya no quería seguir. Se sentía ignorado, apagado. Incluso escribió en un papel lo que iba a decirle al técnico para pedirle salir del club. Que no se sentía a gusto, que quería buscar otra oportunidad. Estaba decidido. Pero justo cuando pensaba rendirse, la vida le cambió el libreto. Ese día, antes de que pudiera hablar, su técnico lo detuvo y le soltó una frase que le cambió la vida. Vas a pretemporada con primera. Esa fue la señal que tanto había esperado, la respuesta que necesitaba para no rendirse. Y a partir de ahí, todo empezó a tomar forma. El 16 de agosto del 2019, Kevin debutó en Primera División de la mano de Martín Palermo. Ese día cumplió la promesa que se había hecho cuando era un niño. A partir de ahí, su carrera comenzó a despegar. Su nivel crecía torneo tras torneo, y su nombre ya empezaba a sonar en las convocatorias de la selección mayor. Pero fue en el Apertura 2022 cuando todo explotó. Pachuca llegó a la final contra Toluca y Kevin fue protagonista de una liguilla perfecta. En la ida, los Tuzos golearon 5-1 como visitantes y en la vuelta cerraron con un contundente 8-2 global. Kevin levantó su primer título de Liga MX y lo celebró con una dedicatoria especial. Hasta arriba, se leía en la camiseta que mostró en la cancha, en honor a su padre. Ese campeonato no solo fue su consagración como futbolista, fue el cumplimiento simbólico de aquella promesa que hizo mirando al cielo. Meses después, ese mismo nivel lo catapultó a la lista final para representar a México en el Mundial de Qatar 2022.
y en paralelo, la Liga MX lo reconoció como el mejor lateral derecho del 2022, hazaña que repetiría un año más tarde. Kevin Álvarez no solo estaba cumpliendo su destino, estaba escribiéndolo con cada paso. Tras brillar con Pachuca y cumplir la promesa que le hizo a su padre, Kevin Álvarez estaba listo para un nuevo desafío. En junio de 2023, el Club América anunció oficialmente su fichaje como refuerzo estelar para el Apertura 2023. A sus 24 años, el lateral derecho llegaba a Cuapa con la misión de reforzar una zona que necesitaba velocidad, entrega y jerarquía. Y no fue un fichaje cualquiera. De acuerdo con cifras del portal Transfermarkt, el América desembolsó 10.25 millones de euros por sus servicios, una cifra que lo colocó entre los traspasos más caros del mercado nacional. La inversión era fuerte, pero la expectativa lo era aún más. Kevin llegaba a competir por el puesto con jugadores como Emilio Lara y Miguel Layún, pero desde sus primeros entrenamientos dejó claro que no venía a ser uno más, venía a ganarse su lugar. Su debut con la camiseta azul crema fue el 30 de junio de 2023, en la jornada 1 de la Apertura 2024 ante Bravos de Ciudad Juárez. Desde entonces se volvió una pieza clave en el sistema de André Jardiné. El América, sólido durante todo el torneo, cerró la fase regular como superlíder. En liguilla, eliminó a León y Atlético de San Luis para llegar a la gran final frente a Tigres. El partido de ida, disputado en el Volcán, terminó empatado a 1. Todo se definía en el Estadio Azteca, y ahí, ante un estadio lleno, el América fue una aplanadora. Goleó 3-0 a Tigres con goles de Julián Quiñones, Richard Sánchez y Jonathan Cabecita Rodríguez. Kevin ingresó en la segunda mitad para cerrar el partido y formar parte de la celebración. Su segundo título de Liga MX, el primero con el club más grande del país, y una vez más, en silencio, mirando al cielo, volvió a cumplir su promesa. Si el Apertura 2023 había sido el comienzo de un nuevo ciclo lleno de gloria, el Clausura 2024 se convirtió en uno de los torneos más difíciles para Kevin Álvarez, no tanto por su rendimiento, sino por lo que vino después. Durante la mayor parte del torneo, Kevin fue titular indiscutible en el 11 de André Jardiné. A pesar de que arrastraba una molestia constante en la parte baja del abdomen, nunca bajó los brazos. Jugó, compitió y defendió la camiseta del América como siempre lo ha hecho, con carácter, entrega y compromiso. Pero conforme se acercaba el cierre del torneo, la molestia se volvió más intensa. La pubalgia crónica que venía aguantando se agudizó al punto que ya no podía rendir al 100%. El cuerpo le estaba cobrando factura. Y justo cuando comenzaba la parte más importante del torneo, la liguilla, Kevin se quedó fuera. No jugó un solo minuto de la fase final, y fue entonces cuando llegó el golpe más duro. El 22 de mayo, apenas un día antes del partido de ida de la final ante Cruz Azul, el Club América hizo oficial la noticia. Kevin Álvarez sería operado de una pubalgia crónica agudizada y quedaba fuera del torneo. Pero lo más fuerte no fue el comunicado. Fue verlo en la cancha del Estadio Azteca, el domingo 26 de mayo, en la final de vuelta, sentado en una silla de ruedas, vestido con la ropa del equipo, apoyando a sus compañeros como si fuera uno más dentro del campo. No podía correr, ni marcar, ni barrerse por la banda, pero estaba ahí, presente. Y esa noche el América fue bicampeón. Kevin no jugó, pero estuvo ahí, en silla de ruedas, celebrando como uno más, y lo era. Su presencia en la final fue más que simbólica, fue un mensaje para todos. Entender que formar parte de un equipo va más allá del tiempo en la cancha. Su actitud, su compromiso y su entrega, aún en el momento más difícil, fortalecieron al grupo. Y esa conexión, esa unión sería clave para lo que vendría el próximo torneo. El Apertura 2024 no fue sencillo para el América. Tras el bicampeonato, las expectativas eran altísimas, pero las lesiones por sobrecarga de partidos y la salida de figuras como Julián Quiñones complicaron el panorama. El equipo cerró la fase regular en el octavo lugar con apenas 27 puntos, producto de 8 victorias, 3 empates y 6 derrotas. Las críticas no tardaron en llegar, muchos daban por muerto al América. Pero en medio de esa turbulencia, Kevin Álvarez regresó. Tras su operación por pubalgia, volvió al terreno de juego en la jornada 8 del campeonato, durante la victoria del América por 3-0 ante Atlas. A partir de ese momento, recuperó la confianza de André Jardiné, y con ello, el puesto de titular volvió a ser suyo. Su compromiso y entrega fueron fundamentales para aportar estabilidad defensiva en una plantilla mermada. Ya en la liguilla, el América sacó la casta, superó a Toluca en cuartos de final y eliminó a Cruz Azul en semifinales con una remontada épica.
El equipo, que había sido duramente cuestionado, volvía a estar en una final. Esta vez, su rival era Rayados de Monterrey. La ida se disputó en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Monterrey se adelantó en el marcador con un gol de Sergio Canales al minuto 35, pero Kevin Álvarez respondió solo 4 minutos después, aprovechando un rebote en el área para empatar el encuentro. Un gol que no solo fue vital por el marcador, sino por el mensaje. Estaba de vuelta. En el segundo tiempo, Alejandro Zendejas marcó el 2-1 que le daba ventaja a las Águilas para la vuelta. Ya en el Gigante de Acero, el conjunto azulcrema mostró su versión más sólida. Al minuto 24, un jugador colectivo terminó en un golazo de Richard Sánchez que amplió la ventaja global a 3-1. Monterrey descontó al minuto 85 con un disparo de Johan Rojas, pero el América resistió, y al final lo lograron. América tricampeón, historia pura. Kevin Álvarez, que unos meses atrás celebraba en silla de ruedas, ahora levantaba los brazos al cielo, de pie, en la cancha, en plenitud. Esa imagen no solo simbolizaba una victoria deportiva, era la prueba viviente de que las promesas, cuando se cumplen con el alma, te llevan hasta donde sueñas, del quirófano al gol, de la banca a la gloria, de la adversidad al tricampeonato. La historia de Kevin Álvarez nos recuerda por qué el fútbol es mucho más que un deporte. No se trata solo de títulos, goles o estadísticas, se trata de vida, de carácter y de esas promesas que nacen del dolor y se cumplen con el alma. Kevin lo perdió todo cuando apenas era un niño. Vio partir a su padre en un momento trágico, dejó su casa a los 10 años, fue ignorado en fuerzas básicas y más adelante la lesión lo obligó a ver una final desde una silla de ruedas, pero nunca se rindió, nunca bajó la cabeza. Cada obstáculo fue un escalón más en su camino. Hoy es tricampeón del fútbol mexicano. Y lo es porque supo levantarse cuando muchos habrían renunciado. Su historia es prueba de que el verdadero éxito no siempre se mide en minutos jugados, sino en la voluntad de no dejar de luchar. Ahora te pregunto a ti, ¿qué opinas tú de la historia de Kevin Álvarez? ¿Hasta dónde crees que puede llegar? Déjame tu opinión en los comentarios, ahí te estaré leyendo y respondiendo. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más contenido sobre el fútbol mexicano. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.